Vamos a empezar nuestra plática y vamos a ir a la palabra de Dios que está allí en Romanos en el capítulo 13 y vamos a leer el verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Este es un grito de guerra. Dios nos está llamando a dar la batalla. De hecho, la vida es una lucha. La vida es una batalla. Todos los días estamos en una batalla. Y no es nada fácil. Es difícil. Luchamos con muchas cosas. Luchamos por alcanzar sueños, por alcanzar metas. Luchamos por el éxito. Luchamos por la familia. Todos luchamos por algo. Lo que tú has logrado se debe a que tú diste la batalla. Luchaste por eso. Lo has logrado porque luchaste por eso. Y así es la vida. Para alcanzar algo tendrás que luchar. Tendrás que pagar el precio. Tendrás que dar la batalla. Las personas que no logran algo es porque no luchan. Es la realidad. Y hay otros que sí luchan, pero tampoco logran mucho. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido que para luchar hay que tener las armas adecuadas. Estoy diciendo que la vida en sí es una batalla, donde hay ganadores y perdedores. Eso es la vida. Pero ¿sabes? Hay otra batalla. Hay una batalla de la que hoy yo te quiero hablar. No es como la batalla de la vida, porque esta es una batalla que existe, que es real y es muy peligroso que no te des cuenta o no tengas el entendimiento para ver que esta batalla de verdad es real. Es la batalla espiritual. Y tú la tienes que pelear. Vamos a estar hoy estudiando unos versos de Efesios capítulo 6. Dice el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo ves? Es real. Hay una batalla. Esto es una realidad. Estamos en medio de una batalla espiritual. Y aunque no se ve, aunque tú no ves a tu enemigo, él es real. Porque dice esta palabra que tu enemigo no es de sangre y carne. No tiene hueso. Es espíritu. Es espiritual tu batalla. Existe, es real. ¿Y sabes qué? Es poderoso. Tu enemigo es poderoso y quiere destruir tu vida. Dice esta palabra que debemos estar firmes y debemos estar armados. Ahora sí que armados hasta los dientes para dar esta pelea. Mire, cuando tú te entregaste
a Cristo, tú pasaste de ser una persona del mundo a ser una persona de Dios. Pero ¿sabes qué? También fuiste llamado para esta batalla. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando nacimos de nuevo, venimos a ser parte del ejército de Dios. Somos parte de un ejército que tiene un capitán, se llama Jesucristo y nos está llamando para dar la pelea. Él es el que está dirigiendo a su ejército. Y sabes, nuestro capitán jamás ha perdido una batalla. Nuestro capitán nos da órdenes y nos dice cómo debemos de avanzar. Entonces, esta pelea es entre Satanás y Dios. Y tú no puedes ser neutral. Porque aunque tú no lo creas, tú ya estás involucrado en la batalla. Tú no puedes decir, si yo no me meto con el diablo, seguro él no se va a meter conmigo. Tú no puedes decir eso. Así es de que tú tienes que definir de qué lado estás. O estás del lado de Dios o estás del lado del diablo. O estás del lado del ganador o estás del lado del perdedor. Tú tienes que decidir de qué lado vas a estar, pero no podemos ser neutrales, porque sabes, Satanás te quiere destruir. Él quiere acabar contigo. Dice la palabra allí en 1 de Pedro 5:8, dice las intenciones que el diablo tiene para ti. Dice que él vino a matar, que él ruge por devorarte. Él quiere destruir vidas. Así es de que quede claro, hoy vas a definirte y vas a saber de qué lado estás. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, 23, porque esto lo dijo muy claro el Señor. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La batalla es real, existe, no la puedes negar. Sería un peligro para ti que la negaras, porque debes de prepararte. Y entonces vamos al verso 11 que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es la orden del capitán. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que así puedan ustedes estar firmes cuando reciban esos embates del enemigo. ¿Esto qué quiere decir? Que el diablo siempre tiene formas, estrategias, maneras. Él es astuto y también tiene sus tácticas, como en toda guerra, y tiene sus armas. Y para poderlo enfrentar es indispensable saber cómo Él opera, cómo lo hace, para que Él no nos gane ventaja, para que no nos agarre dormidos. Debemos de estar preparados, como dijo el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no
ignoramos sus maquinaciones. Hay que estar despiertos. Hay que estar alerta. Es importante saber cómo el enemigo trabaja. Si tú piensas y dices, bueno, no creo que haya tanto peligro, créeme, te va a agarrar desprevenido. El diablo es inmortal y es muy poderoso, más poderoso que tú, pero no más poderoso que Dios, pues Dios lo creó. Pero el diablo conoce tus debilidades, él conoce tus temores, él sabe cómo hacerte caer, porque el propósito que él tiene es el de llevarte con él al infierno. Esa es la realidad. Quiere llevarte al infierno por toda la eternidad y lo hará trayendo tentaciones o situaciones para que tú caigas. ¿Y sabes qué? La Biblia nos advierte de todo eso. La Biblia tiene la información de las formas o las maneras en las que trabaja, de sus estrategias. Por eso es importante ir a la Biblia y aprender todo sobre las acechanzas del diablo. Y también debemos aprender a tener una actitud defensiva, pero no solo defensiva, sino ofensiva. Tenemos que aprender a enfrentarlo y entender como hijos de Dios la responsabilidad que tenemos en esta batalla. Hemos sido llamados para esta batalla, para forzar al enemigo a retroceder en nuestras vidas. Somos llamados para pelear y nuestro capitán nos ha dado a su Espíritu Santo para dar la batalla. Es Él el que hace la diferencia. Por eso, si tenemos al Espíritu Santo, no tenemos que acobardarnos, no tenemos que tener temor, estarnos escondiendo de la responsabilidad que tenemos de penetrar el reino de las tinieblas para traer la luz de Cristo y liberar a muchos que tiene oprimidos. Tenemos que ser soldados capaces de hacerle frente, entendiendo que Él ya ha sido derrotado. Porque esa es la confianza que tenemos. El Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. Para el cristiano, Satanás está vencido. Para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y le ha recibido en su vida, que ha depositado su fe en la obra del Señor Jesucristo, Satanás está vencido. No debemos de darle ventaja. Por eso debemos de comportarnos con valentía. Debemos entender que nuestro capitán va delante de nosotros, que ya lo derrotó y que hoy nos está dando órdenes nuestro capitán como soldados para levantarnos en el nombre de Jesucristo y vencer. Él nos ha dicho, sigan adelante, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. Es tu enemigo y debes de aceptarlo. Tu enemigo no es tu suegra. Tu enemigo no es tu patrón.
Tu enemigo no es tu trabajo o no es lo que te está pasando. Tu enemigo es lo que está atrás de todo eso. Debes entender que hay fortalezas espirituales que operan contra ti y no las ves. Debes de entender que tu enemigo es algo que es más poderoso de lo que tú estás viendo, de esas situaciones que las quiere usar para destruirte. Lo dice el verso 12, vamos para allá. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una realidad y debes de creerlo o estarás en graves problemas. Él está detrás de todo lo que puedas estar viviendo. Él usa personas, Él usa situaciones. Hoy no queremos aceptar la realidad del enemigo que nos acecha. De hecho, hacemos chistes del diablo. Queremos hacer una comedia y no entendemos que es un enemigo muy peligroso. Pero hacemos chistes. Inventamos la comida del diablo. Camarones a la diabla. Jamón endiablado. Y hacemos una comedia del diablo. A los equipos de fútbol les decimos los diablos rojos. Y entonces pintamos al diablo con cuernos, con una cola, con un trinche y una barba de chivo. Y estamos haciendo una comedia. ¿Y sabes? Eso le conviene a Satanás. Eso le conviene. Que sigas pensando que es un ser dócil, domable, pero la realidad es que es un adversario terrible, voraz, que no va a descansar hasta destruir al ser humano, porque él busca esclavizarlo, porque él busca que el ser humano le adore a él. Y hay personas que no entienden este mundo de las tinieblas, que no entienden que verdaderamente mientras estamos aquí está sucediendo una batalla, es espiritual y está en otra dimensión. Hoy podemos ver personas que se acercan a este mundo espiritual oculto. Y vemos personas que les gusta la lectura de las cartas, que consultan el café o el tarot, o la brujería, o la ouija, o la santería, o las adivinaciones. Y la gente está cayendo en todo esto sin saber que todo esto es adoración para el diablo. No seamos ingenuos, no seamos ignorantes y descubramos todo lo que hay en este mundo espiritual. Él es estratégico. Él muchas veces va a hacerse pasar como alguien bueno. Él siempre va a dar 3 pasos para atrás y 1 para adelante. Y tú vas a creer, bueno, todo está bien, pero ¿sabes una cosa? Llegará un momento donde dará el zarpazo. Solo está tomando vuelo. Debemos entender que Él puede incluso hacer milagros. ¿Sabías eso? Él tiene ese poder. Él puede darle las cosas a las personas cuando se las piden. Tiene poder para hacer eso.
Él es siniestro, Él es sutil, Él es mañoso y es tremendo. Y si no fuera por el Espíritu Santo que está en nosotros, hasta los hijos de Dios caerían presos de sus engaños. Gracias al Señor que nos ha dado su Espíritu Santo, que no cesa de advertirnos el peligro en el que estamos. A este enemigo llamado Satanás no podemos enfrentarlo solo. No podemos hacer nada contra él porque es espiritual. Así es de que necesitamos armas espirituales para enfrentarlo. Primero de Juan, capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando dice mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, entonces está hablando del Espíritu Santo. No estamos solos para dar esta batalla. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, si tú te has arrepentido y le has recibido en tu vida, tú eres un hijo o una hija de Dios. Y Él ha puesto su Espíritu Santo en ti. Y es su Espíritu Santo el que te da la convicción de que Dios es más poderoso y ya lo ha vencido. Ahora yo tengo una pregunta. Si la palabra nos dice que Satanás ya ha sido vencido, entonces ¿por qué ataca? Si la palabra dice que él ya ha sido vencido, entonces ¿por qué tenemos que darle esta pelea? ¿Por qué es que él ataca si está vencido? ¿Por qué él puede matar? ¿Por qué puede destruir? ¿Has visto serpientes que les mochan la cabeza y todavía atacan? No te atrevas a acercarte a una serpiente creyendo que porque le mocharon la cabeza todavía no tiene la capacidad de matar. A esta serpiente hay que aplastarle la cabeza. Este es un ejemplo de lo que Satanás está haciendo. Él está vencido, tiene la cabeza cortada, pero está todavía tirando mordidas. Y si te muerde, te va a matar. ¿Sabías que hay serpientes que se hacen las muertas para luego atacar? Así es el diablo. Él no va a ceder. Así es de que no se acerque a una serpiente aunque tenga la cabeza cortada. Mejor aplástesela. Ahora vamos a ir a las armas que nos ha dado el Señor. Son las armas que te ayudarán a pelear tu batalla. Porque el Señor no nos dejó indefensos. Él murió en la cruz y nos rescató, pero nos dejó en el mundo. No nos llevó con Él, nos dejó en el mundo, pero tampoco nos ha dejado indefensos. Como soldados nos ha dado recursos para que logremos la victoria. Y las armas que nos ha dado nuestro capitán son espirituales, son especiales, son divinas. Tienen el poder para destruir toda fortaleza espiritual. Vamos allí al verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos un enemigo que es voraz, que es terrible y que no va a descansar. Así es de que debes de ponerte la armadura, debes de vivir preparados para pelear. Lo peor que le puede pasar a un soldado es no tener sus armas, estar indefenso. No puede actuar, no puede hacer nada si no tiene sus armas para enfrentar al enemigo. Así es de que estas son las armas. Vamos al verso 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando Pablo escribió esto, Pablo estaba en la cárcel y él estaba mirando a un soldado. Y los soldados romanos no eran cualquier soldado. Ellos eran una potencia. Ellos eran impresionantes en su vestimenta. Y entonces Pablo está mirando a este soldado y empieza a usarlo como una imagen o como un ejemplo del soldado en Cristo. Los soldados usaban un cinturón. Ese cinturón era donde ellos ponían sus armas, pero ese cinturón también les daba mucha fuerza, mucha seguridad. ¿Has visto los levantadores de pesa? Como para estar bien firmes y seguros se ciñen con un cinturón, ¿sí? Pues los soldados usaban un cinturón donde cargaban sus armas. Ese cinturón se llama el cinturón de la verdad. Es la verdad lo que necesitamos para enfrentar al enemigo, porque el enemigo es mentiroso, porque el enemigo va a venir a tratar de engañarte y ponerte dudas. Por eso es importante tener la verdad con nosotros. Él te va a decir: no vales, tú no sirves, tú no eres digna del amor de Dios, mejor suicídate. Necesitas conocer la verdad para que puedas resistir estos embates, contestarle con la verdad, decir quién eres tú en Cristo, vivir con esa seguridad. Por eso debemos estar agarrados a la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad y es la que nos da esa seguridad y esa firmeza. Vístase con la verdad, porque Él es un mentiroso. Y si usted no está vestido con la verdad, usted está en peligro. Y luego dice, la segunda parte, dice la coraza de justicia. ¿Y qué es la justicia? Bueno, se refiere a la pureza. Está hablando de la santidad del cristiano. El cristiano no puede enfrentar al enemigo si no está en santidad. Lo que hace la coraza es proteger los órganos vitales. La coraza era algo que estaba aquí en el pecho, ¿verdad? Que cubría la espalda y el pecho. Cubre los órganos vitales, pero el enemigo siempre va a buscar una abertura para poder penetrar la coraza. Él buscará esa grieta y meterá por esa grieta problemas. Logrará hacer que te desanimes, que ya no creas en la verdad. Te meterá por esa hendidura dudas, te meterá la impureza, te invitará con tentaciones a pecar, porque todo eso trae impureza. La coraza protege el corazón
Y es en el corazón donde están las emociones. Es el corazón, el órgano vital del ser humano y del cristiano. Él va a tratar de llegar a tu corazón y atacar tus emociones, tus sentimientos para hacerte fallar. La coraza solo nos la da Cristo. La coraza que nos cubre es la vestimenta que el Señor Jesús consiguió en la cruz. Él murió desnudo para vestirnos. Él murió en la indignidad para darnos la dignidad. Por eso es importante que entendamos que la santidad es la coraza que nos va a cubrir de los ataques del enemigo. Y luego vamos al verso 15. Y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Un soldado romano era muy bueno en la batalla y Pablo le está mirando los zapatos o el calzado al soldado y lo está mirando y está viendo que el calzado era algo que el soldado necesitaba. En realidad, el calzado de un soldado era un instrumento también de batalla. Usaban un calzado especial que en la parte de abajo donde está la suela le ponían bolas de metal como los taquetes de fútbol. Entonces cuando ellos peleaban y tiraban una patada, olvídate, te tumbaban los dientes. O si tenía que estar firme en el terreno, con esas bolas ellos agarraban firmeza. Y entonces Pablo está viendo eso. Él está viendo el calzado cuando él dice, calzado los pies con el apresto del evangelio y de la paz. El calzado representa nuestro caminar con Cristo. Representa el estar firmes en Cristo. Y la paz es lo que Cristo nos ha proporcionado. Si tú no tienes paz, tú no vas a poder enfrentar tus batallas. Necesitas la paz que Cristo ya nos ha dado. Porque el diablo va a venir a desanimarte, va a venir con mentiras, va a tratar de destruir tu paz. La paz no es ausencia de problemas, es la paz que necesitamos para enfrentar los problemas. Y si no la tienes, tú puedes caer en intranquilidad, en mucha angustia, o si no tienes la paz, vas a tomar malas decisiones en medio de tu batalla. Entonces, si tú te das cuenta lo importante que era el calzado para un soldado, te vas a dar cuenta cómo él está hablando del calzado como un símbolo de lo que es la paz. Es la paz la que te mantiene firme. Es la paz de Cristo la que te da esa seguridad. Es la paz de Cristo la que te ayuda en los momentos difíciles a salir adelante. Sin la paz no podemos dar la pelea. Tú quítale los zapatos a un soldado y vas a ver cómo pelea. Un soldado sin sus zapatos no puede dar la pelea. Será un guerrero, se va a defender, pero no es lo mismo. Por eso la paz, Pablo la está comparando con el calzado de un soldado. Es algo muy, muy importante para ganar la batalla.
Y luego vamos ahora al verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. También los soldados usaban un escudo. Si sabes, un escudo es para protegerte de las lanzas del enemigo. El diablo siempre va a usar dardos, son pensamientos, son cosas con las que te quiere hacer caer, te va a atacar y necesitas protegerte de los dardos del enemigo. El soldado usa el escudo para protegerse, ¿verdad? De hecho, creo que es con este, se pone el escudo y con este ataca, ¿sí? Pero también los soldados usan el escudo también para atacar. Hay escudos, por ahí los podemos ver en películas que tienen una forma, ¿sí?, con la que el soldado también ataca. Entonces, podemos entender que el escudo es lo que te va a proteger de todos los dardos que el enemigo te puede enviar. ¿Qué son esos dardos? Son las dudas. Te va a poner dudas sobre tu matrimonio. Te va a lanzar dardos que van a traer dudas sobre tu economía, sobre tu relación con Dios, sobre tu confianza en Dios. ¿Y cómo vas a hacerle para parar esos dardos? Necesitas el escudo. ¿O lo harías con la mano? Ni un portero haría eso. Ni un portero pararía una lanza con su mano, ¿verdad? Para eso es el escudo, para parar todos los dardos que el enemigo pueda mandar. Le llama dardos de fuego. Entonces, si el enemigo te ataca con mentiras, tú le vas a contestar con la verdad. Si el enemigo te ataca con lujuria, tú le vas a responder con la pureza. Es la coraza. Si el enemigo trata de traer desánimo a tu vida, tú le vas a contestar con la paz. Es el calzado, estarás firme. Y cuando él venga a poner dudas sobre tu vida, tú le vas a contestar con la fe. Es el escudo, la fe que mata las dudas que pueden entrar a tu mente. El enemigo no puede tocarte cuando tienes el escudo. Pero luego hay algo más. Después del escudo nos habla también acerca del yelmo de la salvación. Está hablando, ¿sabes qué era el yelmo? Es un casco. Ese casco protegía la cabeza del soldado. Cuando daban la batalla traían un casco. Porque si a un soldado le pegan en la cabeza, queda fuera de combate. Y entonces, este casco o este yelmo de la salvación, como lo llama, ¿verdad? Estoy ahí en el verso 17, vamos para allá. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es un casco que protege al soldado. Si le dan en la cabeza y no trae el casco, queda fuera de combate. Entonces, ¿qué significa el yelmo espiritualmente hablando? Hay que tener una mente protegida. Es la mente de Cristo. Es la mente de Cristo la que puede ayudarnos a ganar todas las batallas. Cuando tú vienes a Cristo, lo primero que Dios va a hacer tocar tu mente, cambiar tu mente. Es la mente de Cristo lo que nos va a ayudar a ganar las batallas. ¿Tú recuerdas del endemoniado gadareno?
una vez que fue liberado, cambió totalmente su manera de ser y su manera de pensar. Nuestra mente debe de descansar en la palabra de Dios. Así es como podemos vencer. Por eso es importante que también cuidemos nuestras conversaciones, lo que estamos hablando, porque mucho de lo que hablamos viene de la mente. Tenemos que aprender que cuando venimos a Cristo, nuestra mente debe de cambiar. Ya no tenemos una mente de fracaso, de derrota. El cristiano no tiene por qué tener esa mentalidad de que todo le sale mal, de que le está yendo mal aquí o le está yendo mal acá. El cristiano no tiene por qué tener la mentalidad de fracaso o de derrota en su vida. Debe de tener una mentalidad de triunfador, de vencedor. Y mira, allí en Proverbios, en el capítulo 18 y el verso 21, dice que hay poder en la boca, que hay poder de vida o de muerte en la boca. Por eso es importante que los hijos de Dios estén hablando cosas en victoria. Por eso tenemos que tener cuidado de todo lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Debemos de cambiar nuestra manera de hablar. No podemos estar hablando cosas en derrota, porque hay poder en nuestra boca para enfrentar al enemigo. Hay poder en nuestra boca. Con nuestras palabras nosotros podemos enfrentar al enemigo. Nos volvemos peligrosos para el enemigo cuando declaramos la palabra de Dios. Y en nuestra boca debe de fluir la palabra de Dios. Porque cuando fluye la palabra de Dios en tu boca, la presencia de Dios está contigo. Ya hablamos de todas las armas o todo el equipamiento que necesitamos. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Te ha pasado que cuando tú te vistes, te cuidas bien, los zapatos están bien, la camisa, el cuello, te fijas que en los zapatos o acá no vayas a traer alguna etiqueta, algo que se te pegó, te ves los zapatos, no hayas ido al baño y se te vino un papel, entonces estás cuidando la vestimenta, ¿no? Pues ahora ya recibiste la vestimenta para la batalla, ¿qué te falta? ¿Qué falta? Falta atacar. El soldado no se viste para quedarse en su casa, ¿verdad que no? No se viste para estar en su casa. El soldado se viste para ir a la batalla. ¿Te imaginas el soldado que se queda en su casa? Y si somos el ejército de Dios y somos los soldados de Dios, no deberíamos de quedarnos en la casa. Hay que dar la batalla. ¿Sabías tú que el soldado que es enlistado para ir a la batalla no puede negarse, tiene que ir? No se puede negar. En el ejército les hacen un juicio. Hay una ley. Los mandan en algunos casos hasta al paredón. Pero los soldados del ejército de Dios sí pueden quedarse en su casa. Están armados, pero no dan la batalla, no pelean. El soldado es capacitado para ir a la batalla. No estás recibiendo el armamento para quedarte en tu casa. Tienes que saber que como soldado tienes que dar la batalla, tienes que dar la pelea. No sería lógico ver a un soldado en su casa con todas las armas. Entonces le dirías, oye, ¿por qué estás tan armado? Ah, es que estoy en guerra.
Pues será guerra de hambre, porque mira, ya te acabaste todo lo que había en el refrigerador. El soldado tiene que entender que está siendo capacitado para dar la pelea. Y eso es lo que está pasando en el ejército de Dios. Los soldados del ejército de Dios no quieren pelear la batalla. No quieren asumir la responsabilidad para dar la batalla. Nuestro capitán nos ha provisto de todo el armamento para poder dar la batalla. Sabemos que el enemigo ha sido derrotado. Los soldados del ejército de Dios no pelean por la victoria, pelean desde la victoria. Hay tres cosas que nos garantizan la victoria. Número uno es estar firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en que ya la victoria nos la ha dado el Señor. Satanás está vencido. Yo sé que Satanás está vencido. Yo doy la batalla porque sé que Satanás está vencido. ¿Y sabes qué es lo peor para él? Que él sabe que yo sé que está vencido. Y lo peor todavía es que no solo sabe que yo lo sé, sabe que yo lo creo. Sabe que estoy confiado y lo sé. Él está vencido. Y cuando tú entiendes el poder que hay en la palabra de Dios, la palabra de Dios te da esa seguridad de que Él está vencido. Lo segundo que te va a dar la certeza de tu victoria es que la palabra de Dios tiene poder. En el texto que leímos, la palabra de Dios es la espada. Vamos a leerlo, verso 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Le dice la espada del Espíritu. ¿Por qué la palabra de Dios es la espada del Espíritu? Bueno, porque es el Espíritu Santo el que nos la revela. Es el Espíritu Santo. Ya hablamos entonces de toda la protección que te da la armadura, del yelmo, la coraza, del escudo, el calzado y el cinturón. Pero sabes, necesitamos algo para atacar. Con lo demás nos defendemos, pero ¿con qué vamos a atacar? Necesitamos la espada. La espada del Espíritu es muy poderosa. Vamos a Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor nos ha puesto en nuestras manos el arma más poderosa. Yo amo la palabra de Dios. Yo amo la Biblia porque yo he visto que la palabra de Dios tiene poder para sanar, para liberar, para salvar. La palabra de Dios es el arma que necesitamos en nuestra batalla. Y sabes, el enemigo debe de verte con la palabra de Dios en tus manos. Por eso debemos aprender a saber usar la palabra. Tú nada más sácala. Tú solo saca la espada y tú vas a ver cómo va a reaccionar el enemigo. El enemigo va a venir y te va a decir: eres un perdedor, estás derrotado, tú no sirves para nada, tú no vas a lograr nada. Y entonces tú le vas a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enemigo vea que tú tienes algo que tiene más poder. Aprenda a usar la palabra.
Jesús fue atacado 3 veces y dijo, escrito está, escrito está. Y siendo él Dios, pudiendo acabar con el diablo, lo hizo correr con la palabra y después lo derrotó en la cruz. La palabra tiene poder. Por eso aliméntese de la palabra, ámela. Es vital para usted. Al soldado se le provee de todo. Se le alimenta, se le viste, se le arma y se le prepara. ¿Y cómo recibimos la provisión nosotros de nuestro capitán? Es orando. Es a través de la oración como nosotros recibimos la provisión del capitán. Y la provisión viene del cielo y es una tecnología súper avanzada. No hay otra tecnología más grande que la que el Señor nos provee. Nadie la tiene. Es la tecnología más avanzada en comunicaciones. ¿Sabes qué significa? Que Dios ya sabe todo lo que el enemigo quiere hacer. Ya sabe lo que el enemigo está planeando. Y cuando nosotros tenemos esta comunicación con el Señor a través de su Espíritu Santo, Él nos revela todo y nos advierte. Por eso el enemigo no puede ganar las batallas. Dios ya sabe todo lo que Él planea hacer. Y algo más. Los soldados de Dios no pelean solos. Los soldados siempre tienen quien pelea con ellos. No contra ellos, con ellos. Porque ese es uno de los problemas que luego nos pasa. Somos el único ejército que no levanta a sus soldados heridos. Y esto es triste. Somos un ejército que no pelea contra el enemigo, sino contra sus propios compañeros. El apóstol Pablo sabía que no podía él pelear solo las batallas. Aunque él era un guerrero y era un hombre de Dios, él pedía oración. Pedía que oraran por él. Allí en el verso 19 dice lo siguiente: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Él era un guerrero, pero entendía que necesitaba que oraran por él. Debemos de entender que nosotros peleamos los unos con los otros y no los unos contra los otros. Y dice la palabra allí en Deuteronomio en el capítulo 32 y el verso 30, dice que 1 persigue a 1000 y 2 a 10,000. Somos más efectivos cuando somos unidos. Porque sabes, el enemigo ha venido a eso, a dividir. El enemigo viene a dividir, porque él provoca que los soldados de Dios luchen unos contra otros. Y eso es terrible. Y termino con esto. Date cuenta que la realidad es que estamos en una batalla. Número 1, tú escoges el lado en el que tú quieres estar. Tú escoges si quieres estar del lado del ganador o del lado del perdedor. Número 2, para dar la batalla, asegúrate de tener la armadura. Número 3, no trates de ser neutral, porque no se puede ser. Recuerda que Jesús dijo, o están conmigo o están contra mí. Y número 4, regocíjate, porque el Señor nos ha dado la victoria. Tenemos un capitán que es poderoso y está con nosotros. Que el Señor te bendiga.